¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sea muy bienvenida y muy bienvenido a otro programa especial Descifrando el coronavirus. Mire usted, hoy abordaremos un tema nuevo, un tema que no hemos abordado a lo largo de esta serie de programas, es la relación entre la COVID-19 y el cáncer. De por sí, un diagnóstico de cáncer afecta la estabilidad emocional de los pacientes, de sus familias y de las personas que cuidan a esos pacientes. Padecer cáncer en momentos de pandemia añade sin duda una preocupación adicional. De esto y más conversaremos con el cirujano oncólogo y cirujano general, el doctor Javier López Gómez, a quien le damos la bienvenida a nuestros estudios aquí en Ciudad de México. Doctor, ¿cómo está? Muy bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Como tenemos tantas preguntas, yo quiero ir al grano y empezar por el tema del cáncer en sí, que usted nos explique qué tan común es el cáncer. El cáncer es una enfermedad muy común. Antes, los lugares de muerte primero son las enfermedades cardiovasculares y en ciertos países ya es el segundo lugar de mortalidad. Países como Europa, inclusive en Estados Unidos está una transición entre segundo y tercer lugar, y en México es el tercer lugar de mortalidad. Y esto, las proyecciones para dentro de 20, 30 años es que el cáncer va a seguir aumentando en incidencia y muy probablemente esté peleando entre el primero y el segundo lugar de causa de muerte. ¿Quién puede llegar a tener cáncer? Todo mundo. El cáncer evidentemente es una condición que cualquiera puede desarrollar. Sin embargo, entre más crecemos, más envejecemos, es mucho más común, pero inclusive los niños pueden tener leucemias, ¿no? O ciertos tumores que son en la infancia. Entonces prácticamente nadie se salva de tener cáncer. Y el riesgo, ha dicho usted, que aumenta mientras tenemos más edad, por ejemplo, más de 50 años. Así es como el punto de corte en donde empezamos los oncólogos a hacer detecciones, por ejemplo, la mastografía, cáncer de colon, cáncer de pulmón, todas estas detecciones, o de próstata, empiezan a partir de los 50 años. ¿Estos son los cánceres más comunes? Así es. 9 de cada 10 pacientes con cáncer tienen más de 50 años. Doctor, ¿cuáles son las causas del cáncer? El cáncer es una enfermedad multifactorial. Cuando los médicos decimos que es multifactorial, significa que hay muchas cosas que influyen en presentar la enfermedad. Una es la genética. El cáncer es una enfermedad genética de base, de una alteración de la proliferación a nivel celular. Hay cánceres que son hereditables, estos son mutaciones que se heredan de abuelos a papás y de los papás a los hijos. El estilo de vida que tenemos, tabaquismo, alcoholismo, sedentarismo, todo esto afecta obviamente también. Y algo muy importante, pues las infecciones. También hay virus que sabemos que provocan cáncer, como el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C, el virus del papiloma humano, el virus de Epstein-Barr. Entonces también hay agentes infecciosos que pueden ocasionar cáncer. Entonces, generalmente no hay solo una causa de cáncer, sino que es como una mezcla de varios factores que tiene el paciente. Doctor, ¿y a qué se debe que en estos momentos o en los últimos años haya habido una mayor percepción de que existe cáncer, a diferencia de tiempos atrás? El cáncer es muy antiguo y de hecho no es algo que sea nada más de los humanos. El cáncer también se presenta en el reino animal. De hecho hay fósiles de dinosaurios con osteosarcoma, que es un tipo de cáncer en los huesos. Lo que pasa con la humanidad es que antes nos moríamos de otras cosas, de infecciones. Entonces, la realidad es que no nos daba tiempo de desarrollar cáncer. O sea, una persona, por ejemplo, que viviera en la edad primitiva de 50 años, pues era
lo menos que sucedía, ¿no? Entonces, el cáncer no era algo tan incidente. Sin embargo, por supuesto que hay pruebas. De hecho, los papiros en Egipto, que datan de más de 2000 años antes de Cristo, ya describían, por ejemplo, el cáncer de mama. Entonces, sabemos que esto viene de milenios, ¿no? ¿Y hay otras cosas que provoquen cáncer en la actualidad, digamos? Sí, claro, la exposición a químicos, por ejemplo, exposición a radiaciones, principalmente, ¿no? Sabemos que los químicos pues hay en cualquier compuesto, en la comida, inclusive desde la comida hasta cualquier producto de aseo, por ejemplo en casa, pues tienen químicos y muchos de estos químicos son carcinógenos. ¿Y qué significa un carcinógeno? Es cualquier sustancia que si se expone uno puede desarrollar cáncer. Lo que sí se sabe a ciencia cierta hoy por hoy es que ciertos cambios en nuestras células hacen que se origine el cáncer, ¿cierto? Así es. Pero ¿cuáles son los síntomas más comunes, digamos, del cáncer? Claro, supongo que eso dependa del tipo de cáncer, pero en general, doctor, ¿cómo uno sabe que tiene cáncer? Así es. Esto empieza ahora sí que desde células, el problema, hasta que se vuelve un tumor, ¿no? Y muchos de los síntomas es de acuerdo al tamaño del tumor y a los problemas que está ocasionando. Entonces, cuando una persona empieza a sentir síntomas por un tumor, estamos hablando que es probablemente un cáncer que ya está un poco grande, un poco avanzado. La mayoría de los cánceres se presenta asintomático, el paciente no siente absolutamente nada. ¿Durante qué tiempo? Puede ser 10 años o más, inclusive, porque hay tumores que progresan muy lentamente, hay otros que progresan mucho más avanzado. Entonces hay pacientes que empezaron con esto hace 20 años y hasta que ya alcanza un cierto tamaño, que empieza a doler, empieza a ocasionar problemas, es cuando ya uno empieza con los síntomas. Los principales síntomas, por ejemplo, en aparato respiratorio, pues sería la tos, la falta de aire. En los tumores que son gastrointestinales, pues cambios en el hábito defecatorios, dolor abdominal, gastritis, sangrados, por ejemplo, ya sea que escupan sangre o que hagan defequen con sangre. En los tumores que son urinarios, pues pueden orinar con sangre, pueden también presentar dolor. ¿Pérdida de peso? Pérdida de peso es un síntoma General, ¿verdad? General y nos habla de un tumor avanzado. Una persona que ya está perdiendo peso y que se siente cansado, estamos hablando que es un cáncer que ya le está impactando en la función al organismo. Me llama mucho la atención en uno de los programas que usted hace por YouTube, que comentaba el tema del dolor que provoca el cáncer. ¿Esto a qué se debe, doctor? Hay varias causas. El principal pues es el efecto que tiene el tumor sobre los tejidos. Puede comprimir nervios, por ejemplo, si es un tumor que está en el hígado, esto al expandirse hace que se estiren ciertos tejidos que tienen terminaciones nerviosas y esto ocasiona dolor. Hay otros tumores que ocasionan trombos en la circulación. Estos trombos ocasionan deficiencia de oxígeno, que se conoce como isquemia, y las terminaciones nerviosas reaccionan con dolor. Entonces, prácticamente el cáncer y el dolor son como hermanos. Es muy raro una persona que tenga un cáncer, por lo menos avanzado, y que no tenga dolor. En el lugar del cáncer. En el lugar del cáncer o en todo el órgano, por ejemplo, ¿no? Un cáncer de mama que esté avanzado le puede doler pues toda la mano, todo el brazo. Si tiene metástasis en la columna, pues se puede irradiar hacia las piernas, hacia la parte lumbar. Entonces puede ser localizado o puede ser dolor en múltiples sitios también. Nos ha llegado una pregunta, bueno, hay muchas preguntas, pero quiero empezar por esta de un usuario de la red @Telesur TV y dice así: en años pasados la mayoría de las personas que tenían cáncer no vivían mucho tiempo, pero esto ya no es así. ¿De qué depende, doctor, que una persona continúe viva después de haber tenido cáncer alguna vez?
Bueno, eso es muy importante. Afortunadamente hemos avanzado, es una de las enfermedades que más hemos avanzado. Uno es la detección a tiempo. Antes no se hacían mastografías, antes no se hacía el antígeno prostático específico. Todo esto nos ha permitido captar pacientes con etapas tempranas. Y una etapa temprana del tumor, las posibilidades de curarlo son bastante altas. El problema es cuando ya nos llegan los pacientes con tumores avanzados, que son la mayoría que tienen síntomas. Entonces, en esos pacientes el tratamiento... Ahí se complica todo. Se complica todo, el tratamiento se hace más complejo porque se tiene que involucrar más herramientas terapéuticas como cirugía, como quimioterapia y radioterapia, y no es tan efectivo como en una etapa temprana, ¿no? Pero el cáncer sí puede desaparecer una vez que se detecta a tiempo. Claro. Y se le impone un tratamiento o una cirugía. Así es. De hecho, los tumores y los cánceres que son tempranos, generalmente con una cirugía es más que suficiente para erradicar el cáncer. No es un tratamiento paliativo, es algo curativo. Así es. Incluso el cáncer de riñón. También todos los tipos de cáncer detectado a tiempo son curables. Importantísimo lo que nos cuenta, doctor. Con estas precisiones le propongo hacer una breve pausa. Cuando regresemos vamos a retomar el tema del cáncer, pero ya más relacionado con la COVID-19. Volvemos pronto. Estamos de vuelta para seguir esta conversación que está interesantísima con el doctor Javier López Gómez, cirujano oncólogo y cirujano general. Doctor, les habíamos prometido a nuestra teleaudiencia antes de irnos a la pausa que íbamos a concentrarnos en el tema de la relación entre la COVID-19 y el cáncer. ¿Qué tan peligroso es, teniendo cáncer, infectarse de COVID-19 o más bien del SARS-CoV-2? Las personas que tienen cáncer es un grupo de alto riesgo para sufrir complicaciones relacionadas con la infección por COVID y también mayor incidencia de COVID en las personas con cáncer. Es un grupo vulnerable, así como ya sabemos que los diabéticos, los hipertensos, etcétera, las personas con cáncer es un grupo vulnerable. Y dentro de las personas con cáncer hay ciertos cáncer que todavía son más vulnerables. ¿Cuáles, doctor? Los cánceres hematológicos, las leucemias, los linfomas y el mieloma múltiple, que todavía están mucho más inmunodeprimidos, tienen mucho mayor riesgo de cáncer. Lo que son cáncer de tumores sólidos, por ejemplo, mama, colon, riñón, no tanto como los hematológicos. Y hay cánceres que son pues muy benevolentes, como el cáncer de tiroides o cáncer de piel, diferente al melanoma, que el riesgo es prácticamente parecido a la población general. Pero en general, los pacientes con cáncer tienen mayor incidencia de COVID, y si les da COVID, es más probable que fallezcan. Hay una pregunta que nos llega de un usuario de la red @TelesurEnglish y dice así: en todo el mundo la enfermedad COVID-19 ha afectado la atención contra el cáncer. ¿Esto qué impacto tendrá a la larga? Es muy buena pregunta. Precisamente los que han empezado a estudiar el impacto, pues es ciertas partes de Estados Unidos y de Europa. Se estima que más de 100,000 personas van a perder la vida por falta y retraso en la detección oportuna, principalmente de mama, de cáncer colorectal y de cáncer de próstata. Esto en Estados Unidos y Europa. En Estados Unidos es una proyección de Estados Unidos. Aquí en México y en Latinoamérica no tenemos datos, pero eso es algo que los
oncólogos vemos todos los días en la consulta, que nos están llegando pacientes que dejaron su atención por el COVID y que ya nos están llegando con enfermedades avanzadas. Sí, ya usted lo decía antes, que lo mejor es detectarlo a tiempo, doctor. Los pacientes con cáncer, usted lo ha dicho antes, son pacientes de alto riesgo en medio de una pandemia. Los pacientes con cáncer tienen que tomar medidas adicionales a las que tomamos todos para protegernos y no contagiarnos de COVID-19. Las medidas son las mismas que ya sabemos que tenemos que aplicar: el cubrebocas, la sana distancia, el Estar higiene, en sitios ventilados, evitar tumultos, todo esto, y muy importante la vacunación en los pacientes con cáncer. ¿Hay alguna contraindicación para los pacientes con cáncer? Es muy importante hablar con su oncólogo que esté a cargo del tratamiento, porque los pacientes que están recibiendo quimioterapia o ciertas terapias blancos o inmunoterapia, muy probablemente haya que modificar o detener un poco el esquema para realizar la aplicación de la vacuna. Entonces esto sí tiene que ser en coordinación con el oncólogo, pero eso no significa que sea contraindicación. De hecho, sí hay que vacunarse. La recomendación es que todos los pacientes con cáncer se vacunen. ¿Qué pasa con el cuerpo de una persona con cáncer cuando llega el SARS-CoV-2 y lo infecta? El problema de las personas con cáncer es que es un grupo de pacientes que sus defensas están bajas. Eso se conoce como inmunocomprometidos. Entonces la reacción del cuerpo contra el virus no va a ser igual que una persona sana. Entonces están en mayor riesgo de tener COVID grave y evidentemente de fallecer por la enfermedad. Asimismo, ciertos tratamientos oncológicos debilitan el sistema inmune, como en las enfermedades hematológicas, los trasplantes de médula ósea, la quimioterapia en su nadir, así se conoce, como el punto más alto de que bajan las defensas. Ahí es donde puede afectar, si al paciente le toca en ese instante, pues infectarse por COVID. Entonces, por eso es la diferencia. Yo le pregunto sobre las medidas sanitarias, porque en muchas partes del mundo muchas personas ya andan sin el cubreboca en lugares no ventilados. Lo vi yo, nadie me lo contó. Mientras que en otras partes del mundo, en algunos países de Europa, ya tuvieron que regresar al tema del toque de queda porque la gente no entiende que esto no se ha acabado. Estamos todavía en plena pandemia, que aún vacunados te puedes contagiar. Entonces, las personas que están inmunodeprimidas, que tienen cáncer, no deben permitir que otras personas se acerquen, les abracen, le besen, porque es que tú no sabes quién tiene el virus o cómo hay que hacer. Es un tema complicado. De hecho, la recomendación de vacunación no nada más es para el paciente con cáncer, sino todo su círculo cercano que cuidan al paciente con cáncer. Eso es clave. Entonces, si sale un nieto que es antivacunas y está en contacto con su abuelita que tiene cáncer, pues la puede contagiar. Entonces, el círculo cercano del paciente tiene que estar vacunado y tiene que cuidarse. No porque estés vacunado puedes dejar de utilizar la mascarilla. ¿Por qué? Porque ya lo vimos. Está saliendo la variante Delta, que es la MU ahora, que es más contagiosa. Entonces, no implica que no te vayas a contagiar. Siempre le digo a los pacientes, la vacuna es para que no te mueras. Para eso es la vacuna, no para que no te contagies. La vacuna es por si te da COVID, no tengas COVID grave y no fallezcas por el COVID. Así se mide la eficacia de las vacunas. Otro usuario de @telesurenglish y nos dice, ahora que se acercan las fiestas de fin de año, ¿qué se supone que deba hacer una persona con cáncer y que ha estado aislado todo este tiempo durante los casi 2 años que llevamos de pandemia? Tremendo el caso. Sí, pues las medidas que todos sabemos, la vacunación es muy importante, que sus seres queridos estén vacunados también, y si tienen la posibilidad de aplicarse una prueba antes de reunirse para una cena de Navidad o de Año Nuevo, pues que se apliquen la prueba, ¿no? Esa sería la recomendación. Doctor, también he estado leyendo
que a muchas personas estas vacunas les han provocado reacciones, digamos, que le han aparecido algunas inflamaciones en esta parte de la axila, en los ganglios linfáticos que tenemos acá. ¿Esto a qué se debe y qué se debe hacer para evitar esta inflamación? Digo, si es que se puede hacer algo. Pues es una reacción normal y esperada a las vacunas, que se inflamen los ganglios de forma temporal, pero sí hay que estar o avisarle al médico oncólogo. Hay que estar muy enterado de esto. Por ejemplo, si una mujer va a realizarse una mastografía en los días posteriores a la aplicación de la vacuna, le pudieran reportar la mastografía que tiene ganglios y hacer un diagnóstico sospechoso de cáncer cuando no es un cáncer, es una reacción de la vacuna. Entonces lo que hay que hacer es que si uno tiene este problema de lesión tumoral, debe avisarle a quien le vaya a vacunar para que no le vacune. Exacto. En ese lado. Si tiene estudios de imagen programados, ya sea por su cáncer o por detección oportuna, esperar unas semanas después de la aplicación o realizarlas antes de la aplicación de la vacuna, y muy importante avisarle a su médico que se puso la vacuna. Doctor López Gómez, nos llega otra pregunta de un usuario de la red @TelesurTV. Le dije que hoy estaban bastante activos. Este tema provoca bastantes interrogantes, y nos dice el usuario: usted nos ha aseverado que las personas con cáncer deben tomar todas las medidas para reducir su riesgo de exposición al coronavirus. También es necesario que fomenten su salud y estabilidad emocional. ¿Qué tan importante es? Súper importante, era lo que comentábamos, el diagnóstico de cáncer no es un diagnóstico fácil, provoca depresión en la mayoría de las personas, provoca incertidumbre de qué es lo que vaya a pasar. Estamos hablando... ¿Cuánto vas a vivir? Exacto, estamos hablando de una enfermedad potencialmente mortal, entonces por supuesto que el estado anímico de las personas es muy importante. Para esto, pues mi recomendación es que acudan también con un profesional de la salud en el tema mental para organizar el apoyo y la red de apoyo familiar a la persona. Mantenernos con una actitud positiva, que tanto nos ayuda a mantener más fuerte nuestro sistema inmunológico. Bastante, y esto aplica para cualquier tipo de enfermedad. Está comprobado que el estado mental de las personas influye mucho en el estado de salud general. Entonces siempre en los pacientes con cáncer se les motiva a que estén anímicamente felices, estables, etcétera, porque eso los ayuda a afrontar mejor su enfermedad. Doctor López Gómez, ¿y es posible prevenir el cáncer? Nosotros los humanos, ¿qué podemos hacer? Sí, yo lo divido en 5 puntos principales. El primero es acudir con un especialista, en este caso un oncólogo, para que haga una detección a tiempo. Esto es muy importante saber el sexo, si es hombre, si es mujer, y la edad. Las mujeres a partir de los 40 años se tienen que realizar una mastografía de manera anual para prevenir el cáncer de mama. Se tienen que hacer una citología cervical o Papa Nicolau, como se le conoce popularmente, a partir de los 18 años de edad, también de forma anual. Para prevenir el cáncer cervicuterino. Si la mujer fuma o es una fumadora importante, se tiene que hacer detección de cáncer de pulmón. Esto se hace a través de una tomografía de manera anual. Y a partir de los 50 años, las mujeres se tienen que hacer detección de cáncer colorectal. Esto se lo pueden hacer con pruebas inmunológicas que se hacen en las heces, que es una vez al año. Se pueden hacer colonoscopías, que puede ser una vez cada 10 años, o tomografías especiales. Eso ya de acuerdo a las características, el oncólogo da su recomendación. Y en el caso de los hombres, igual a los fumadores pulmón, colon y recto también a los hombres, y en hombres se agrega próstata. Se tiene que hacer una detección oportuna de cáncer de próstata a partir de los 50 años. Esto se hace con una prueba que se conoce como antígeno prostático específico, que se realiza en sangre y, bueno, con una exploración física con su médico, ¿no?
Eso es lo que engloba el punto número 1. Punto número 2, dejar el tabaco, eso es importantísimo. Decisión crucial de vida. Del 30 al 40% del cáncer se asocia directamente al tabaco. Y no necesariamente un cáncer de pulmón, ¿cierto? Sí, no, desde cáncer ginecológico, cáncer gastrointestinal, cáncer de cabeza y cuello, inclusive leucemias. ¿Y del riñón? Y de riñón están asociados con el tabaco. Punto número 3, dejar el alcohol. El alcohol también está relacionado con varios tipos de cáncer, gastrointestinal, de cabeza y cuello, geniturinario también. Punto número 4 sería vacunarse contra los virus que sabemos que ocasionan cáncer, como el virus de la hepatitis B, que ocasiona cáncer de hígado, el virus del papiloma humano, que ya hay vacuna, que ocasiona el cáncer cervicouterino, ocasiona el cáncer de ano, el cáncer de pene, el cáncer de faringe, de orofaringe, también lo ocasiona el VPH. Y punto número 5, una vida saludable y cuidar la alimentación. La obesidad también está relacionado con muchos tipos de cáncer, y la alimentación sana y el hacer ejercicio no disminuye también el riesgo a padecerlo. Doctor, si hay alguna enfermedad que nadie quiere tener, es el cáncer. ¿Usted qué mensaje le daría a todos nuestros televidentes que quieren evitar tener cáncer o que quieren vivir sanos, saludables? ¿Qué nos diría? Para empezar, que el cáncer es tratable y es curable en muchos de los casos, que no es sinónimo de muerte, y que, bueno, para prevenirlo es muy importante llevar a cabo una vida saludable. Se estima que del 30 al 40% de todos los tipos de cáncer se pudieron haber prevenido con las recomendaciones que ya comentamos. Cifra importantísima. Se pudieron haber evitado entre el 30 y el 40% de los cánceres si se hubieran detectado a tiempo. Muchas gracias, doctor López Gómez. Con este mensaje nos quedamos y nos despedimos. Pero recuerde bien, si usted presenta alguno de los síntomas que el doctor López Gómez aquí mencionó, lo más recomendable es acudir al médico, porque es la mejor forma de poder comprender lo que está pasando con nuestro cuerpo, lo que se puede esperar y cómo nos va a ayudar un adecuado tratamiento. Cuídese mucho. Nos vemos de hoy en 8 días. Hasta la próxima.